El día de hoy hablaremos un poco sobre el Islam. Para empezar, contextualizaremos sobre el origen del Islam y Mahoma. Mahoma o Muhammad nació en la Meca en el año 575 en el seno de una familia humilde de la tribu árabe Quraysh, una de las más importantes de la religión de Hiyaz, al oeste de la actual Arabia Saudí. Quedó huérfano a los 6 años y fue adoptado primero por su abuelo y después por su tío Abu Talib. Más tarde se casó con su primera esposa Hadiyah, una mujer viuda y bien posicionada con la que tuvo 6 hijos, 2 hombres y 4 mujeres. Mahoma era analfabeto, fue pastor y mercader durante su juventud, profesión que le permitió conocer en profundidad las tradiciones del cristianismo y el judaísmo, las dos religiones monoteístas que veneran a un solo Dios, que convivían en esa época y que influyeron en el surgimiento y expansión del Islam. Al cumplir los 40 años se recluyó en una cueva situada en las afueras de la ciudad. Según la tradición, allí fue visitado por Jibril, el arcángel Gabriel, quien le anunció que había sido elegido para ser el profeta de una nueva religión. Mahoma regresó a la Meca y comenzó a predicar el Islam. En aquel entonces los habitantes de la Meca eran politeístas, ya que adoraban a una gran cantidad de dioses. Los sectores que sacaban provecho de la adoración de los dioses que se veneraban en la Cava se sintieron amenazados por la prédica de Mahoma y lo hicieron condenar a muerte. Para escapar de esa condena, en el 622 Mahoma huyó a la ciudad de Medina. En Medina, el poder y el prestigio de Mahoma aumentaron y muy pronto la mayoría de sus habitantes adoptó la nueva religión. Con su ayuda, Mahoma regresó a la Meca en el 630, la ocupó y transformó la Cava en un lugar sagrado del Islam. Por consiguiente, también es muy importante saber los textos del Corán. El Corán consiste en 114 asoras, compuestas a su vez por un total de 6.236 aleyas, dejando por fuera 112 de los 113 bismillas o basmalas, con que empiezan las asoras, pues son idénticos y por lo general se dejan sin enumerar. Significado de sura. Una sura o sura, en castellano antiguo conocido como asora, es el equivalente a capítulo en el Corán, libro sagrado del Islam que consta de un total de 114 suras. Significado de aleya. Ayat, en castellano, aleya. Es un verso versículo del Corán, libro sagrado del Islam, que consta de un total de 6.236 ayat. Cada aleya se identifica con un número y posee una longitud variable. Ahora también es importante saber que el Islam es una de las 3 grandes religiones monoteístas del mundo. Sus fieles tienen la tradición religiosa de visitar al menos una vez en la vida los 3 lugares sagrados del Islam. Estos son la Gran Mezquita en la Meca, la Mezquita del Profeta en Medina y la Mezquita en Jerusalén. La Meca es sin duda uno de los lugares sagrados del Islam más importantes. Es la ciudad más sagrada del Islam, situada en una cuenca estéril entre 2 cadenas de colinas escarpadas. Es donde nació y creció el profeta Mahoma y tuvo sus primeras revelaciones de Dios. El santuario de la Kaaba es el lugar más sagrado del Islam como tal. Es un destino profundamente espiritual para los musulmanes de todo el mundo. Es el corazón del Islam. La Meca es un lugar sagrado, es tan sagrado que no se permite la entrada a los no musulmanes. Por otra parte, les daremos a conocer sobre los 5 pilares del Islam. El primero es la shahada o testimonio. Es una forma de ejercer la fe reconociendo que Alá es el único Dios que existe y que Mahoma es su profeta. Como segundo, la oración o salat. Todos los musulmanes deben rezar 5 veces al día mirando hacia la Meca, la ciudad donde Mahoma empezó a divulgar la religión de Alá. Como tercero está la caridad o zakat, que obliga a los musulmanes a dar limosna a los más pobres de la comunidad, ya sea con dinero o en especie como alimentos, productos básicos, materiales, etc. Como cuarto tenemos el ayuno o shaum. Se realiza durante el 9º mes del calendario musulmán o Ramadán y sirve para purificar el cuerpo y acercarse espiritualmente a Dios.
Por último, el Hajj o la peregrinación. Meca es algo que los musulmanes deben hacer al menos una vez en la vida, aunque siempre en función de sus posibilidades económicas y de sus responsabilidades. Por consiguiente, les daré a conocer sobre las mujeres en el Islam. El honor. El honor no es cuestión individual de las acciones y de modo de vida de las personas. Adquieren dimensión colectiva. El honor depende casi exclusivamente de la conducta sexual de las mujeres. Si ésta no cumple con ciertos requisitos, toda su familia queda deshonrada, o si no, se castiga con el asesinato de esa mujer. La virginidad. Esto mantiene por encima de todo que la mujer debe casarse virgen. En caso de no poder demostrar la prueba de que realmente lo es, esta puede ser repudiada en ese instante, consiguiendo vergüenza para ella y su familia. La mutilación genital. Hay tres modalidades. La tipo 1. Esta es la forma más leve de ablación genital femenina, que incluye eliminar o dividir el prepucio, cubierta de piel o capucha, que cubre el clítoris de las mujeres, lo que expone el glande. Esto a veces es llamado también circuncisión sunaj, debido al hecho de que este tipo es realizado comúnmente por aquellos musulmanes que creen que está legislado en el Islam. La tipo 2. En este tipo, conocido como clitoridectomía, del griego corte, el clítoris y los labios menores son removidos parcial o totalmente. Tipo 3. Esta es una de las formas más extremas de AF. Involucra la decisión del clítoris y los labios menores y mayores. Decisión del clítoris y los labios menores y mayores, así como la unión de ambos lados de la vulva a través de la vagina, cosidos con hilos o asegurado con otros elementos, hasta que su cicatrización los une. Solo un pequeño agujero del diámetro de un lápiz se dejará abierto para permitir el paso de la sangre menstrual y la orina. Por último, un dato curioso sobre el Islam es que jihad no significa guerra santa. Jihad simplemente significa lucha o esfuerzo. El término de guerra santa no aparece en el texto árabe del Corán.